Ya saben que estamos en esta primera serie, bueno, segunda serie del año, pero primera serie de todo el panorama bíblico que vamos a estar viendo durante todo el año. Y estamos en origen, estamos pensando en el origen de muchas de las cosas que están en el corazón de Dios y que estuvieron en el plan de Dios desde el principio. Cosas que son importantes. La semana pasada vimos y pudimos ver cosas que ya conocemos. Pudimos ver cómo la creación fue un evento glorioso, fue un evento sobrenatural, fue un evento, no sé cuál es la palabra, supersónico. O sea, es un evento que no alcanzamos a medirlo. La cantidad de cosas, con los jóvenes estuvimos compartiendo algunas cosas más profundas, como todas las leyes cuánticas, científicas, físicas, se unieron en un solo momento, en el momento en que Dios habló y las cosas empezaron a suceder. Y entendíamos la semana pasada cómo ese Dios atemporal, que es decir, que está fuera del tiempo, hizo todo con un propósito desde el principio. Y vimos que la creación entera y que Dios, de todo lo creado, lo que más anhelaba desde el principio y fue su plan durante toda la Biblia y sigue siendo su plan en nuestra vida, es estar con nosotros. Y por eso el salmista decía como, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? O sea, nosotros comparado con Dios somos insignificantes. Y no lo estoy ofendiendo, pero somos pequeños, somos nada pero Dios, el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra, hizo todo lo posible para que pudiésemos estar cerca de él. Quitó la barrera que nos impedía estar con él y Dios, a través de toda la Biblia, y es lo que vamos a ir desarrollando, nos busca apasionadamente, a pesar del alto precio que eso llevaba, a pesar de las cosas que tenían que suceder. Y hoy vamos a estar viendo la historia de Abraham o parte de la historia de Abraham. Vamos a ver el plan de Dios a través de la vida de este hombre y por qué es tan importante, por qué está en la Biblia, por qué es tan importante para nuestra fe. Y quiero comenzar con ese título que está ahí, que es que Dios construye una nación. Y esto es importante desde el inicio, desde el origen, porque cuando hablamos de Israel, hablamos del pueblo escogido de Dios. Y podemos llegar a la conclusión de que había un pueblo por ahí, Dios lo escogió, pero no, Dios construyó una nación desde cero. Dios construyó esta nación y tuvo un plan. Dios construye una nueva nación para revelar su persona, para revelar su plan y alcanzarnos de nuevo. Y vamos a ver en el desarrollo de que este fue el plan de Dios. Y Dios eligió, punto número 1, construir una nueva nación para él. Y recordamos lo que pasó con Adán y Eva, recordamos lo que pasó en la historia de Noé. El mundo se había vuelto a la injusticia, a la violencia, a la maldad. Dios decide destruir todo lo que había, rescatar a Noé y su familia y seguir con la humanidad. Pero veíamos algo muy importante la semana pasada. Dios eliminó la maldad de ese momento, pero no eliminó nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre siguió pecando, el hombre siguió haciendo lo malo delante de Dios. Y así que Dios decide construir una nación para él. Aunque él, dice la Biblia, es el dueño de toda la tierra, aunque él es el dueño de todo porque de nuevo, él creó todo lo que existe, él decide construir una nación porque deseaba revelar su plan, revelar su nombre, su persona y llevar a cabo ese plan tan glorioso de volver a alcanzarnos para él. Así que escoge un lugar, quiero que pongas el mapa. Por aquí, este chiquitico que empieza con una U, los que están por allá atrás, se llama Ur, ese sector, ¿ok? Ese es el lugar de donde viene Abraham, su descendencia, ya lo vamos a leer, justo muy cerca de lo que se conoce en la Biblia como Babilonia, que fue el lugar, Génesis 11, donde el hombre decidió construir una torre, la Torre de Babel, para igualarse a Dios, para alcanzar a Dios por medio de sus esfuerzos humanos. Y Dios escoge a alguien de ese lugar para llevar a cabo este plan de construir una nación. Y Dios lo hace a través de un hombre y una mujer que creo que muchos hemos oído, que es Abraham
y Sarai, ¿verdad? Eran ya muy ancianos cuando fueron escogidos por Dios. Quiero leerlo. Génesis 11 del 27 al 32. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca. Y la hija de Harán, la cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai, esto es importante, era estéril y no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai. La esposa de Abraham, sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 205 años. La gente vivía bastante en este tiempo, ¿no? Entonces, aquí está el hombre. Ahora, yo quiero que entendamos. Era gente, escucha la palabra, pagana. No era gente que buscaba a Dios. De hecho, no vas a encontrar en la Biblia algún detalle de que este hombre, el papá, el abuelo, alguno de ellos eran temerosos de Dios. De hecho, en Ur de los Caldeos se rendía culto a dioses paganos. Así que este es el entorno en el que Abraham creció, en el que Abraham incluso se casó. Pero un día Abraham se consigue con el Dios verdadero. Un día Abraham escucha la voz y reconoce en su corazón que ese es el Dios verdadero. Reconoce en su corazón que eso que había oído, eso que había visto, venía de parte de Dios. En Génesis 12, del 1 al 4, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué edad tenía Abraham? 75. Sí. Y ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque cuando hablamos de propósito, decimos, bueno, nacemos con un propósito. Pero Abraham nunca supo nada de eso hasta los 75 años que se consiguió con Dios. Y me parece muy interesante porque algunos andan todavía como peleando con el concepto, ¿no? Pero no, es que esto no es cuestión de edad. Es cuestión de si te encuentras o no te encuentras con Dios. Esto no es cuestión de si tienes 19, 20, 30, 40. No hay edad. Lo que necesitas es un momento. Lo que necesitas es encontrarte con la verdad del Evangelio para que puedas descubrir el propósito con el cual fuiste creado. A él le pasó, escuchó la voz de Dios, supo que era el Dios verdadero. Y Hebreos nos explica, Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y esto es lo otro interesante. Porque la mayoría de nosotros no nos gusta caminar a ciegas. Este es otro de los problemas que algunos de nosotros tenemos con Dios. Dios, dime qué voy a hacer, qué va a pasar, cuál va a ser el resultado final. Dime qué estudio, dónde voy a trabajar, a qué país porque necesito conocer el plan completo. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja de acuerdo a nuestra obediencia. Dios trabaja de acuerdo a cómo respondemos a la revelación que empezamos a recibir de Él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham y a su esposa? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Ajá, Señor, ¿y a dónde? Camine. Camina y más adelante, en la medida que vas avanzando en obediencia, te voy a mostrar cuál es ese lugar. Te voy a mostrar cuál es tu lugar de bendición. Te voy a mostrar cuál es tu tierra prometida. Te voy a mostrar cuál es el lugar donde te vas a desarrollar y vas a cumplir. Pero te lo voy a mostrar en el camino de la obediencia. Te lo voy a mostrar y la Biblia dice en Hebreos que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber qué iba a pasar. Y cuando estudiaba esto, recordaba nuestro regreso a Venezuela. Porque Dios nos dijo, vuelvan a Venezuela.
pero no nos dijo qué iba a pasar en Venezuela. Y ese era el conflicto. Ese era el conflicto para obedecer o no obedecer. Sí, pero y volvemos, pero ¿y qué vamos a hacer? Entonces, nosotros asumimos algunas cosas y llegando tomamos algunas decisiones y a los meses nos dimos cuenta de que no era por ahí. Era el lugar, pero Dios no nos había dicho, este es. Era el sector, pero no nos había dado el plan. Pero en la medida que obedecimos a Dios, ¿sabíamos a dónde íbamos? Sí, sabíamos que veníamos a Venezuela, pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué íbamos a hacer? No, Presencia Viva no estaba en la mente de nosotros. Tener una iglesia como pastores no era lo que vuelvan a Venezuela, los voy a usar, ok. Y obedecimos y en el proceso pudimos conocer o ir conociendo más del plan de Dios para nosotros, para la iglesia, y es lo que hoy podemos ver. Entonces, quiero llamar tu atención a algo. Dios escogió a Abraham y a Sarai. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué tenían ellos de bueno? ¿Qué tenían ellos de perfecto? De nuevo, no eran temerosos de Dios, no era gente que diezmaba o que iba para una iglesia, no era gente que cantaba alabanzas y adoración, no, era gente que Dios escogió porque Él, diga conmigo, quiso. Porque Él quiso. Y Dios escogió una pareja anciana. Él tenía 75 cuando conoció a Dios. Y poco probable de que pudiese existir esta descendencia, porque leímos, Sarai era estéril, ¿sí? Pero Dios escogió a esta pareja particularmente para que la gente viera lo que iba a suceder en esa familia y pudiera ver a Dios. Para que todo el mundo, sabiendo todo lo que iba a suceder, lo que Dios tenía planeado, pudieran ver a Él. Y obviamente el nombre de Abraham es famoso. Dios cumplió su promesa. Ya vamos a ver más adelante. Pero Dios quiere que toda la gente lo vea a Él y entienda su plan. Dios quiere que todos y por eso Dios lo escogió. Y quiero decirte algo. Dios nos escogió a nosotros. No porque seamos la última. Si tú crees que Dios te escogió porque eres la última Coca-Cola del desierto, quiero que sepas, estás equivocado. Es por gracia y misericordia. Pero también le digo a los demás, si crees que eres muy poca cosa para que Dios te escoja, quiero que sepas, estás equivocado. Dios te escogió en su amor, en su gracia, en su presencia, porque Él quiso amarte desde el inicio. Abraham a sus 75 años se consigue con Dios, se consigue con el propósito de Dios y comienza Dios a revelar su plan. Número 2, Dios reveló un plan para esta nueva nación. Lo leímos ahorita, lo voy a volver a leer, Génesis 12, del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo primero que Dios le dice es, voy a hacer de ti una nación grande. Y de nuevo, no voy a poner todos los textos ahí. Usted lo puede leer, pero él no entendía, pero Dios, ¿cómo va a ser esto posible? Si yo ya estoy en una edad avanzada, mi esposa no puede tener hijos, ¿de qué estás hablando? Y es cuando Dios le dice, sal, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dios iba a ser una nación grande, pero es que en el plan de Dios no solo estaba Israel. Porque si usted ve la nación de Israel, no es una nación muy grande. Pero es que Dios no estaba pensando solo en Israel, en los judíos. Dios estaba pensando en todo el pueblo de Dios que iba a llegar por la fe en Jesucristo. Dice, voy a hacer una nación grande. Por eso, ya lo vamos a leer, por eso la Biblia dice que todos los que creen en Cristo Jesús son hijos de Abraham y herederos de la promesa de Abraham. Entonces Dios ya tenía, de nuevo, este es el Dios que habita en el pasado, presente y futuro. Y Él le estaba diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, no solo con tus descendientes directos, sino que va a llegar un momento en que a través de tu descendencia va a llegar uno que va a ser el Salvador y todo el que crea en Él va a ser parte de mi pueblo.
Es lo que Primera de Pedro 2:9 dice. Ustedes son una descendencia escogida, un sacerdocio regio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No está hablando solo de los judíos, no está hablando solo de Israel, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el principio con Abraham, Dios tenía este plan. Voy a hacer que seas el padre de muchos. Voy a hacer una nación contigo, pero a través de esa nación voy a traer la salvación al mundo. Por eso le dijo, por medio de ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. También le dijo Dios, haré tu nombre grande, haré tu nombre famoso. Voy a hacerte conocido. Si te saqué de una tierra donde nadie conocía, nadie, hasta tus 75 años nadie había oído de ti posiblemente, y no ibas a tener descendencia, así que no iba a haber, porque en ese momento era así, no iba a haber alguien que llevara tu nombre, tu recuerdo después de ti, pero voy a hacer de ti famoso tu nombre. Voy a hacer tu nombre grande. Y hoy, en el pueblo judío y en el momento también en el que Cristo estuvo en la tierra, Abraham era un nombre importante, sigue siendo un nombre importante. De hecho, una de las cosas que los judíos dicen para sentir el sello de la escogencia de Dios que hay sobre ellos, decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y en una conversación con Jesús, él le dice, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Sí, léanlo, Juan 8:44. Y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque el diablo miente y ustedes solo quieren hacer la voluntad de él. Pero eso es otro, pero Jesús hace este comentario. Abraham, Juan 8:56 al 59. El padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ya les voy a decir cuándo lo vio. Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Por si alguno todavía tenía dudas si Jesús era o no era Dios. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Esto que él estaba diciendo era inaceptable para los judíos. Ahora, el nombre, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Ok, mira, quiero que sepas, Abraham, yo hice el nombre de Abraham famoso. Yo hice el nombre de Abraham grande, pero por encima de él está mi nombre. Por encima del nombre de Abraham, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ante todo lo que ha hecho con Abraham, toda la descendencia de Abraham era para revelarse en el plan de Dios, que soy yo, que es el Cristo, el Mesías esperado, el Mesías prometido que venía a salvar al mundo. Entonces, obvio que Dios hizo el nombre de Abraham famoso, pero lo hizo más famoso porque por medio de su descendencia vino el Cristo, el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y Dios dijo, voy a usar la descendencia de Abraham, voy a usar la nueva nación para bendecir a todas las familias de la tierra. Y ya en Gálatas nos explica un poco de qué se trata esta bendición. Gálatas 3 del 6 al 9 dice, así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Le pregunto yo, ¿qué hizo Abraham? Creyó en Dios. No hizo, miren, Juan 6, es Juan 6. Juan 6, Jesús viene de multiplicar los panes y los peces, Jesús viene a hacer varias cosas, lo seguían porque obviamente una persona que multiplica panes y peces es interesante, hay comida, es comida asegurada, entonces empezaron a seguir. Jesús se voltea en un momento y le dice, ustedes me siguen por la comida, pero ustedes no creen en mí. Pero en un momento le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Esto es Juan 6, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Para hacer las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios en singular, que crean en el que Él ha enviado, pero ustedes no creen en mí.
Dice, la mayor obra de Dios que puedes llevar a cabo en tu vida es creer en el Cristo que Él ha enviado a la tierra. En que el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne para venir a salvarnos. Y Gálatas dice esto, así que Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No era perfecto, no hacía todas las cosas bien, no era súper inteligente, no era el más sabio, no era el más preparado, pero tenía algo, creyó en Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 7, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Mire, Pablo dice, mire, es que esto, a lo mejor Abraham no lo entendió, pero yo quiero que sepan algo. Esto que Dios le dijo es el Evangelio. Dios le anunció el Evangelio a Abraham. Dice, por medio de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de ti voy a traer al Cristo. Y todo el que crea en Él, todo el que ponga su fe en Él, por la fe será justificado y será hecho parte del pueblo de Dios. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Así que, de nuevo, ¿por qué Dios empieza a construir esta nación con él? ¿Por qué Dios lo escoge? Porque Dios ya tenía el plan de todo lo que iba a suceder en el tiempo, en la línea del tiempo en la que nos movemos, para que apareciera el Cristo. Gálatas lo dice, Gálatas 4 dice, en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento en que Dios había determinado, vino Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Eso fue el momento preciso. Ahora, Abraham no era un hombre perfecto. Y quiero que veas algunas cosas. Los inicios turbulentos de la nueva nación. Porque Dios no escoge, porque sería imposible. Dios tendría que ver para otro lado. Dios no escoge gente perfecta, porque no hay manera de que lleguemos a hacerlo. De hecho, no hay manera de que lleguemos, siquiera acercarnos a la perfección, si no es por el Espíritu Santo que empieza a hacer su obra en nosotros. No podemos acercarnos y no podemos ser escogidos por perfectos, no podemos ser escogidos por santos, no podemos ser escogidos por justos, no podemos ser escogidos por nuestras buenas obras. No existe una razón o una alternativa de que eso suceda. ¿Y qué pasó? Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Dios le prometió descendencia. Así que en Génesis 16, del 1 al 2, la esposa tiene una idea. La esposa siempre queriendo ayudar, ¿verdad? La esposa siempre quiere ayudar. Entonces, dijo, mira, Abraham, yo sé que a ti se te metió en la cabeza que Dios te dijo que no sé qué. Pero la verdad es, Génesis 16 dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Ese mismo Señor que te habló a ti de descendencia, a mí me hizo estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Abraham dijo, bueno, señores, no quiero tener una discusión contigo, si eso es lo que tú piensas, bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Y es importante, porque el Nuevo Testamento explica algo muy importante. Mire, Gálatas 4, 22 al 23 dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava, miren lo que dice la Biblia, nació por decisión humana. Pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Porque claro, a veces, bueno, eso me pasa a mí, no les pasa a ustedes. A veces queremos acelerar las promesas de Dios en nuestra vida. A veces sentimos que las cosas se están demorando mucho. Pero Dios me habló de bendición.
pero Dios habló de que mi familia iba a estar bien, pero Dios habló de que iba a estar conmigo. Entonces, toca irse. Puede ser que eso sea una decisión de Dios, pero puede ser que sea una decisión humana. Huyendo de algunas cosas porque Dios no te ha dicho que te vayas, porque Dios no te ha hablado de irte a ningún lado. Entonces tú dices, bueno, Dios me habló de bendición, la bendición tiene que estar por allá, por Miami, así que me voy para allá. Y no, Dios, hay cosas que han sucedido en nuestra vida, malas decisiones que hemos tomado por nuestra propia decisión, buscando obviamente algo mejor, buscando obviamente incluso alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, pero tenemos que aprender a esperar. Y miren, de esta relación con Agar nació Ismael. Ismael es el padre de todos los musulmanes, los árabes, que hasta el día de hoy están en guerra constante con el hijo de la promesa. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Es algo que se podía haber evitado, ¿sí? Pero Dios, y lo vimos la semana pasada, Dios le dio la elección, la libre elección al ser humano para tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Y esto le pasó a Abraham. Así que no era un hombre perfecto. No voy a leerlo todo, pero Abraham mintió en 2 oportunidades. Engañó, se acostó con la esclava. No era un hombre perfecto, pero lo que sí tenía Abraham era que cuando escuchaba la voz de Dios, obedecía. Cuando escuchaba la voz de Dios, decía, ok, aquí me equivoqué, voy a caminar en obediencia. Dios esperó a que Abraham cumpliera 100 años. Pasaron 25 años desde la primera, pero es que hay que ponerse en los zapatos de Abraham. 25 años esperando algo. Y los años pasando en su vida, los años pasando en la vida de su esposa. Génesis 18 del 10 al 15 dice, antes la Biblia dice que fueron visitados por el ángel del Señor, por ángeles del Señor. Y uno de los ángeles le dice esto, dentro de un año volveré a visitarte. Dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Ya que él tenía 100 y 90 Sara. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi Señor también ya viejo? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo, pero el ángel respondió, sí te reíste. ¿Sí te reíste? Aquí tengo la foto. Yo te vi. Pero miren, de todo lo que yo estudio, hay 2 cosas de Abraham. Esta escena y la escena del hijo que ahora vamos a ver. Y Abraham dijo, ok, es imposible, tengo 100 años, mi esposa ya dejó de menstruar, ya no hay manera. Y humanamente no había manera, pero Dios necesitaba mostrarle al primer padre de su nación que no había nada imposible para él, para que todos los que descendieran de él pudiesen siempre entender algo. No hay nada imposible para Dios. Jesús después lo dijo a sus discípulos, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y es lo que Dios quiere, que empecemos a comprender de Él. Hay cosas que no suceden en tu vida porque simplemente Dios no quiere, pero no porque no las pueda hacer. Y ahí es cuando tú y yo confiamos en su soberanía, en su amor, en su gracia y esperamos con paciencia la promesa que nos ha sido dada. Sigo leyendo, versículo 17 dice, pero el Señor dijo para sus adentros. ¿Quién lo dijo? El Señor. Ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer.
Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas. Otra vez, el Señor ya tenía el plan listo, ya estaba escrito, sabía lo que iba a pasar. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Y así se cumplirá lo que el Señor ha prometido. Esto es parte de lo que Dios empezó a hacer y pasó exactamente eso. Al año volvió y ya había nacido su hijo. Este hijo que había esperado 25 años. De nuevo, la promesa que había esperado por 25 años, que se había equivocado en el camino tomando una vía alterna, pero se dio cuenta que no era por ahí. Y Dios cumplió su promesa. Cuando era imposible, cuando no había manera lógica de que sucediera, cuando la biología no ayudaba, cuando la naturaleza no ayudaba, Dios, que está por encima de todo, hizo su obra, habló a esa matriz y dijo, concibe. Y empezó a suceder lo que era imposible que sucediera, lo que era imposible para cualquier hombre. Pero Dios, llega un momento en que también viene y prueba la fe de Abraham. Ya Dios había visto cómo era Abraham. Dios dijo, le dije que saliera y salió. Le dije que lo iba a bendecir y me creyó. Y porque me creyó, le fue contado por justicia. Pero falta una prueba más. Falta una prueba más. Porque de nuevo, en este origen de la nación de Dios, Dios también quería mostrar cuál es su plan eterno para todas las naciones. Cómo iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que Dios trae una prueba de fe a Abraham al mandarle a ofrecer su hijo como sacrificio. Génesis 22, del 1 al 2. Pasado cierto tiempo, los estudiosos no han podido definir la edad que tenía el hijo. Algunos piensan que era 8 y 15, pero otros piensan que incluso era mayor, entre 25 y 30. ¿Sí? O sea, no era un hijo, no era un niño recién nacido, era muy posiblemente un hijo ya grande. Y Dios habló a Abraham, le dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, porque esto no fue una sugerencia, fue una orden de parte de Dios. Toma tu hijo Isaac, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y otra vez, no sé cuántos padres hay aquí, pero imagínense esto, imagínense esta escena, que Dios a lo mejor nosotros no tuvimos que esperar 25 años, 20 años, ¿verdad? Pudimos tener hijos sin problema, pero Dios te dice, hey, ese hijo que tanto amas, quiero que lo ofrezcas en adoración a mí, en sacrificio a mí. Hebreos 11, del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. De nuevo, Dios le dijo, hey, Isaac, ese sí es el hijo de la promesa. Y por medio de él voy a darte descendencia. Por medio de él voy a cumplir mi plan. Pero un momento dado llega Dios. Y miren, no lo vamos a leer todo, pero la Biblia dice, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Versículo siguiente, el versículo siguiente dice, al día siguiente, Abraham, tomando las cosas y al hijo, se fue. No sabemos qué pasó esa noche en el corazón de Abraham. El hecho es que al día siguiente caminó en obediencia. No pidió confirmación. No dijo, será, Señor, si esto que es de verdad, no sé si fuiste tú. No. Él sabía porque él reconocía la voz de Dios. Él sabía que era Dios el que le estaba diciendo. Y sigue diciendo, consideraba Abraham, versículo 19, esto ya no nos dice Hebreos, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos.
Ahora, de nuevo, el padre de la fe, el padre de la nación construida por Dios, fue puesto a prueba, pero además mostró, por eso Jesús dijo en lo que leí hace rato, su padre Abraham vio mi día, lo vio de lejos, pero él vio, porque el momento en que le pidieron su hijo, y él entendió y supo lo que era sacrificar la vida de un hijo, podemos ver en la Biblia que Isaac es librado de la muerte y se ofrece un cordero en lugar de él. Pero miles de años después vino un hijo que no fue librado de la muerte. Miles de años después vino uno que se ofreció por completo como el cordero inmolado de Dios para traer salvación. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día de lejos. Porque ya Dios le estaba revelando, y qué hermoso que tenemos la Biblia para eso. Ya desde Génesis 18, ya Dios nos estaba revelando su plan. Es a través del sacrificio de un hijo. Pero no cualquier hijo, mi hijo. Y quiero que dimensiones lo que significa entregar un hijo. Porque el amor del Padre está involucrado en eso. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, dimensiónalo. Fue tanto el amor que fue capaz de entregar su único hijo. Pero me encanta porque Hebreos dice, Abraham sabía que Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos, porque esa era la promesa. Y eso pasó con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no fue librado de la muerte, pero sí fue resucitado de la muerte y se pasó a ser autor de salvación para todos los que creen en su nombre. Y desde el inicio, Dios nos muestra este plan. Así que la historia de Abraham, como el padre de la fe y como el padre de esta nación que construye Dios, nos muestra un patrón. Dios escoge a personas inesperadas. Dios no nos escoge porque seamos los mejores, los más inteligentes, los más atractivos o con el mejor currículum. Dios escoge a personas ordinarias como tú, como yo, pero solo necesita algo. Y esto nos enseña la historia de Abraham. Personas comunes, personas ordinarias, no tienes nada de especial, no tengo nada de especial. La diferencia entre tú y otros que quizás también escucharon el llamado de Dios, que escucharon el evangelio de Jesucristo, es que tú respondiste en obediencia. Y lo único que Dios requirió de Abraham y requiere de ti y requiere de mí es que respondamos en fe y en obediencia. Que ahora creamos que el Cristo que vino, murió por nosotros, dice, a todos los que creen en su nombre se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que fue resucitado de los muertos, somos salvados de la ira venidera. Somos salvados en el plan de Dios. Y lo único que Dios nos pide, la salvación es gratuita, todo este plan de salvación está otra vez de nuevo desde el inicio y todo lo que Dios nos pide es fe y obediencia. No perfección. No perfección. No, Dios no está pidiendo que no te equivoques. Dios no está pidiendo que no cometas errores. Dios, por eso la salvación, por eso predicamos en esta iglesia que la salvación no se pierde, porque no la vas a perder por medio de tus errores, porque Dios sabe. Dios solo te pide fe y que aun cuando te vas equivocando y te vas ajustando y vas avanzando, vas caminando en obediencia. Y cada vez que escuchas la voz de Dios y cada vez que lees algo en la Biblia, dice, esto es lo que Dios quiere para mí, voy a hacerlo. Aunque al principio a todos nos sale como algunas cosas choretas. Y quiero leer para terminar este último texto. Leí una parte al principio, voy a leer lo siguiente. Gálatas 3. Del 7 al 14. Por tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham
son aquellos que viven por la fe en el Hijo de Dios. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones tendrían ahora la oportunidad de ser parte del pueblo escogido de Dios por medio de Jesucristo. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y quiero detenerme ahí, ahorita vamos a seguir leyendo. Porque cuando tú escuchas la bendición de Dios, o cuando yo escucho la bendición de Dios, a alguno de nosotros se nos viene el símbolo de dólar a la mente. ¿Sí? Porque Jesús, Dios le dijo, y aquí está hablando a través de su apóstol, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida, la bendición de Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham, ahora es posible por medio de Cristo en tu vida, por medio de la fe en Jesucristo. Tienes como parte de tu herencia esa bendición. Pero ¿de qué bendición estamos hablando? Mira lo que dice. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios por sus obras, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo, versículo 13, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande que tenemos en los creyentes. Algo que los descendientes más cercanos de Abraham no pudieron tener. Dice, la bendición de Abraham ahora está sobre tu vida. Y el Espíritu Santo es la mayor bendición que podemos tener. Dios nos puede prosperar, claro que sí. Dios nos puede dar salud, claro que sí. Pero la bendición más grande que hoy el creyente tiene y que quizás no valora tanto es que tienes al Espíritu Santo morando en tu vida. Es que tienes las arras del Espíritu, que has sido sellado por el Espíritu de Dios y por eso ahora puedes obedecer. Porque ahí Pablo está explicando, no voy a profundizar mucho, dice, los que viven por la ley no pueden ser justificados por la ley. Es más, nadie se justifica por medio de la ley. Nadie puede obedecer la ley, pero ahora ustedes tienen al Espíritu Santo. Y Él nos capacita. Él está haciendo un proceso de santificación en nuestra vida. De nuevo, no somos perfectos, pero Él nos capacita. Lo que era humanamente imposible, ahora es posible. Cuando es humanamente imposible perdonar una ofensa, el Espíritu Santo te capacita para que lo hagas. Cuando era imposible en tus fuerzas que amaras y oraras por tu enemigo. Porque en la ley está escrito ojo por ojo. ¿Sí? Era imposible humanamente. Si alguien te hace algo, lo normal es que tú reacciones y quieras pagar con lo mismo. Pero llega la gracia y la capacitación del Espíritu Santo que te dice, ahora puedes orar por tus enemigos. Es más, puedes amarlos. Cosas que no podemos lograr en nuestra fuerza. Y Pablo dice, ustedes ahora son hijos de Abraham por la fe y han recibido la más grande bendición que pueden recibir. Y es que ahora, por medio de Cristo Jesús, por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa.